siempre les digo, la clase queda grabada para YouTube, aquello que posterior se le va a pasar en el grupo WhatsApp. Y como metodología, la clase anterior se va a enviar al privado las certificaciones, el material de la clase de hoy, como también la clase vaya de grupo, el material y el certificado se van. Estamos armando, estaré informando en el grupo mañana posiblemente clase de investigación policial y criminal, un seminario más enfocado sobre la investigación como servicio externo, como lo conocemos acá en Chaco, o personal de investigaciones complejas. Nosotros tenemos el departamento de personal que trabaja de civil como personal de investigaciones complejas y como también las comisarías de orden público, conocemos como un grupo de personal que trabajan de civil dependiente de la misma comisaría, como personal de servicio externo, trabajan de civil. Para lo que es delitos menores, el departamento de investigaciones complejas son un delito un poco más complejo, más grandes, pero para lo que es el delito menor, vamos a implementar. Buenas noches, señor Ricardo Ramírez. Bien, creo que vamos todo en la clase. Vamos a dar inicio el día de hoy, protocolo de lucha contra el secuestro. Bueno, esta es una compilación de lo que sucede en Argentina a nivel internacional. Se basa más que nada en el protocolo de Naciones Unidas, el protocolo de la lucha contra el secuestro de Naciones Unidas. La vez pasada dimos lo que es la negociación policial a nivel internacional, también protocolo de las Naciones Unidas. Hoy vamos a tocar lo que es el protocolo de la lucha contra el secuestro. Bien, vamos a dar inicio al protocolo de lucha contra el secuestro. Tipo de secuestro, legislación, coordinación y cooperación internacionales, prevención y preparación a repuesto de un secuestro como elemento clave. ¿A qué denominamos secuestro? Algo de historia, proviene del latín sequestrum o sequestrare, acción que consiste en retener o raptar en forma violenta, indebida y contra su voluntad a una persona exigiendo una suma de dinero a alguna condición determinada para su respuesta en libertad o rescate, junto con los delitos de detención ilegal, amenazas y coacciones. Integra el grupo de los delitos contra la libertad. Antecedentes. En la antigüedad, el secuestro era una forma normal de sometimiento o comercio de personas, pues la superioridad era dada por las artes bélicas y quien vencía tenía el derecho de tomar para sí y el territorio conquistado, además de las personas derrotadas. Así nació la esclavitud. Los fenicios, por ejemplo, plagiaban a las doncellas y panseos griegos. La guerra de Troya, por dar un ejemplo, por llamar a la historia, fue, fue por el secuestro de Helena. Bien, en Colombia, por ejemplo, el primer secuestro lo hizo Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537. Secuestró el saque de Quemuenchatoya en la localidad de Unza, hoy día la localidad de Tunja. Ahora al instante quiere entrar al seminario. Bien, eso como elemento de historia. Tipo de secuestro. El secuestro consiste en detener ilícitamente a una persona o persona en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su libertad un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material,
a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo. Esto está en la resolución 2002/16 del Consejo Económico y Social a nivel internacional. El motivo de un C4, así como el resultado buscado por los delincuentes y o terroristas involucrados, varía significativamente, aunque estas distinciones no siempre se reconocen en la ley. Pueden ser útiles para comprometer el modus operandi y los objetivos del secuestrador, así como para determinar las respuestas más apropiadas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Secuestro con fines extorsivos, para exigir una suma de dinero, influir en decisiones empresariales u obtener una ventaja comercial. Dando un ejemplo, Cecilia Cubas, la hija de 32 años de edad del expresidente de Paraguay, fue secuestrada cerca de su hogar por pistoleros en una operación de estilo paramilitar en septiembre del 2004. Para que esto se vaya entendiendo, cada tipo o modalidad de secuestro tiene un ejemplo. Supuestamente se pagó una suma de dinero, pero los secuestradores rompieron el contacto. El cuerpo de la víctima se encontró en una cámara subterránea en febrero del 2005. Bien. Secuestro con fines políticos o ideológicos, cuyo objetivo puede destacar una reivindicación particular, crear una atmósfera de inseguridad o reforzarla, obtener publicidad o influir en decisiones del gobierno u otras entidades gubernamentales. Ejemplo, desde que se puso fin al régimen de Saddam Hussein en 2003, un número significativo de occidentales en el Irak, así como algunos de los iraquíes que colaboran con ellos, han sido secuestrados por insurgentes, en muchos casos con la intención de demostrar la incapacidad del gobierno para proporcionar seguridad a los ciudadanos de aquel país. Secuestro entre grupos delictivos o dentro de ellos, con el fin de cobrar deudas u obtener ventajas en un mercado delictivo particular o con fines de intimidación. Ejemplo, en el Reino Unido, 3 hombres que portaban armas automáticas irrumpieron en una casa y capturaron a un hombre mientras estaba tomando un baño. Los secuestradores encerraron al hombre desnudo en el maletero de un automóvil y se alejaron rápidamente. Una hora después, estos mismos exigieron el pago de $400.000 como rescate. La cantidad posteriormente se redujo a $130.000. Poco después, la víctima recuperó su libertad tras haber sido golpeada y torturada. Se cree que el pago de la suma exigida que correspondía a una deuda de drogas. Todas las partes involucradas se negaron a cooperar con la investigación posterior, aunque se hicieron arrestos. No se encausó a nadie. El costo para la policía se calculó en $2 millones, estimativamente. Me guarda un instante, si alguien más quiere ingresar. Secuestro vinculado a disputas familiares o domésticas, que en algunas jurisdicciones se conoce como rapto. Ejemplo, 2 niños fueron secuestrados en Estados Unidos, en el estado de Illinois de Estados Unidos, y llevados a México por su madre, que no tenía su custodia. Cuando por fin fueron recuperados, había sufrido 2 años de desamparo grave, abuso y aislamiento. Esto, no sé si recuerdan, algunos estuvo en el seminario de la Alta Sofía. Hubo en la ciudad de Mar del Plata también un secuestro de un menor de meses por su padre. Gracias a la activación del protocolo de la Alta Sofía, que se conoce aquí en Argentina, que es el ejemplo del alerta Amber a nivel internacional, creado en Estados Unidos, se recuperó a este menor sano y salvo, que es uno de los, por dar o llamar a la memoria, el ejemplo de secuestro vinculados a disputas familiares o domésticos. Bien, secuestro con sí,
Si no tiene la custodia, si no tiene la custodia, se puede llegar en otros países, puede llegar a tratar como un secuestro, si no tiene la custodia. Y se lo lleva sin informar a nadie, sin hacer las vías legales pertinentes, se puede llegar a tratar como un secuestro. Por eso justo llamé al recuerdo de, ¿cómo es? De este caso que dimos en Alerta Amber, Alerta Sofía, perdón. Por eso, hay a veces vías legales que por ahí el ciudadano común eh, cree que no es ilegal hacer tal cosa. Por ejemplo, me ha tocado acá en Chaco mismo, trabajando en comisaría Cuarta Capital en 2015, donde se acerca una ciudadana a la a la comisaría Cuarta Capital, hoy día comisaría Cuarta Metropolitana, a realizar una exposición que ella viajaba a otra provincia, no recuerdo la provincia en este momento, viajaba con su hijo menor, dejando constancia de esto. La misma no tenía la custodia del menor. Se realizó la exposición y donde ella dice que no tiene la custodia del menor por tal motivo, eh, se la dejó en la comisaría, se comunicó al juzgado menor y de familia, fiscal en turno en primera instancia, quien ordenó que se comuniquen con el juzgado menor y la familia en turno y se consultó si ellos autorizaban o no, y no le autorizaron, justamente por este tipo de motivos, porque más allá de que sea la madre, la progenitora, o como puso en Mariano ahí, leo el mensaje de Mariano, patria potestad, bien, pero hay normativas legales a veces que ocurre, como en este caso que estoy llamando a la memoria o haciendo el comentario, al no tener la custodia y sin informarle al padre que tenía la custodia del menor, justamente era la visita ese día, que ella la tenía todo el día, le tenía que devolver, intentó viajar y jugaba menor en la familia, no le autorizó. No fue un secuestro, pero se podría llegar a tratar si ella viajaba sin informar, sin hacer nada, irse con su hijo eh, como una persona desaparecida al menor, y posterior puede llegar o no encuadrar el fiscal ante un secuestro eh, de índole familiar y o doméstico. Bien, continuamos. Si alguien más no tiene otra pregunta. Bueno, secuestro con fines de explotación sexual, de toma se trataría sobre la que trata de personas, que puede incluir el contrabando posterior de las mujeres y niños a través de las fronteras. Ya vamos a dar también un seminario sobre trata de personas. Grupo de delincuentes organizados secuestraron a mujeres jóvenes de los Estados Unidos, de los estados bálticos, que habían sido atraídas a países de Europa Occidental con el pretexto de que ya tenían asegurado un trabajo como niñeras. Las mujeres fueron obligadas a prostituirse y con frecuencia fueron vendidas a otros grupos delictivos en otros países. Sería más que nada la trata, lisa y llanamente la trata de personas, en uno de sus contextos. Secuestro en el curso de otras actividades delictivas, normalmente para facilitar la adquisición de determinados productos, generalmente en el curso de un robo. Ejemplo, la familia de dos empleados bancarios en Irlanda del Norte fueron secuestradas y mantenidas en cautiverio por secuestradores que exigieron que los empleados del banco facilitaran el robo de 40 millones de dólares en un banco importante. Secuestro simulado o fraudulento. Esto 2000, perdón, lo leo y después le doy el comentario. Comentario sucedido acá en provincia del Chaco, en que la víctima actúa conjuntamente con otros o sola para obtener algún beneficio material de otro tipo. Bien. En Argentina, un hombre, por ejemplo, fue arrestado, detenido
por haber organizado su propio secuestro. La policía había logrado rastrear la llamada telefónica en la cual se había hecho la demanda de rescate. El hombre admitió que había estado jugando en un casino y había perdido el dinero que se había ahorrado para la operación quirúrgica de su hija. Bien, me ha tocado 2010, cuando prestaba servicio en la División Central de Despacho, Sala de Emergencia 911 de la Policía de la Provincia del Chaco, un llamado telefónico de una ciudadana de la ciudad de Resistencia, quien informaba que recibió un llamado telefónico donde le manifestaba un masculino que su hija de 18 años de edad, si mal no lo recuerdo, fue secuestrada y le solicitaba la suma de, en ese momento, $500,000 para, para que sea para que recuperara la libertad, de la liberara. Este captor realizó la llamada, bajó al personal policial de forma inmediata al domicilio de la ciudadana que se convocó al 911. Eh, Se hizo las tareas investigativas de forma inmediata, resultando ser que se encontraban en un café en la ciudad de Resistencia, la hija con el novio, quienes estaban queriendo hacer un viaje, entonces simularon el secuestro. Este sería un secuestro simulado, por llamar a un ejemplo. El secuestro es un fenómeno diverso, puede incluir a delincuentes organizados, infractores menores u oportunistas. El oportunista es la parte del, digamos, del fraudulento. Puede incluir a terroristas o grupos insurgentes. Puede ser motivo por el deseo de lucro, el rencor o la desesperación. El secuestro de víctima puede ser general cuando es de naturaleza incriminada o específico, figuras prominentes, migrantes, minorías o los adinerados. Las características nacionales y regionales pueden influir en el tipo de secuestro o modus operandi que ocurren. Por ejemplo, el secuestro puede vincularse a rituales socioculturales, cultos o ritos de aprobación. Secuestro preso, en que la víctima es secuestrada durante un periodo corto pero suficiente para obtener alguna concesión o ganancia financiera. El secuestro virtual, en que inicialmente no hay ningún secuestro, pero se exige un pago por el pretexto en que una persona, a menudo un pariente, ha sido secuestrado y se paga un rescate. Una variante consiste en que en el momento del pago, la persona que lo efectúa es secuestrada, pero para asegurar un segundo rescate. Bien. La venta de la víctima de un secuestro a otro grupo igualmente motivado, que luego negocia el pago de un rescate. Es crucial comprender la naturaleza del fenómeno del secuestro, tanto en el plano nacional como internacional, así como vigilar su evolución para formular una respuesta apropiada en materia de prevención e investigación. Vamos con cuestiones de política pública dual y otros derechos fundamentales. Resolución 2002/16 del Consejo Económico y Social Internacional de Naciones Unidas. El secuestro, que se ha descrito como uno de los negocios ilícitos de crecimiento más rápido a nivel mundial, está aumentado en varios países de todo el mundo y es considerado como los grupos organizados de delincuentes y terroristas como un medio de acumular capital. Explota las situaciones de deterioro social, económico y corrupción y prospera en ellas. Puede ser particularmente problemático en zonas de conflictos. Política nacional. A fin de elaborar una política pública eficaz para combatir el secuestro, es necesario comprender la naturaleza y la magnitud del problema. Esto significa contar con un procedimiento para obtener información, compilarla, analizarla y evaluarla, y luego actuar en consecuencia, sobre la base de una evaluación del alcance del problema. Y la imagen quizá no esté muy clara. Una política eficaz
para combatir el secuestro probablemente incluirá legislación apropiada y efectiva y prestadores adecuados que reflejen las mejores prácticas mundiales. Medida preventiva para reducir la oportunidad para el secuestro. Asociaciones eficaces que incluyan el sector público y el sector privado, la comunidad y público en general. Medidas eficaces de aplicación de la ley para aumentar los riesgos de los secuestradores. Planes con casos imprevistos con un deslinde claro de las funciones, las responsabilidades y los mecanismos de coordinación. Recursos adecuados en cuanto al personal, equipo y capacitación. Procedimientos para realizar exámenes y evaluaciones periódicos. Legislación. Recuerden que esto nos estamos basando este seminario todo sobre lo que es protocolo de lucha contra el secuestro a nivel internacional por Naciones Unidas. Los sistemas jurídicos nacionales deben tipificar el secuestro o su equivalente como un delito penal específico y asegurar que haya una legislación apropiada que abarque la privación de la libertad, la restricción de la libertad personal, el encarcelamiento falso o indebido y el rapto. Se han indicado 4 elementos comunes del delito del secuestro que son pertinentes como marco de la legislación apropiada. Punto 1. Captura y transporte o privación de la libertad ilegales de un individuo sin su consentimiento. El empleo de la violencia, la amenaza de violencia y o el fraude y el engaño de la comisión del delito. Mantenimiento de la víctima en un lugar desconocido, que algunas jurisdicciones pueden restringir el delito de secuestro del delito de toma de rehenes. El objetivo específico del beneficio económico financiero y la influencia. Política de otro tipo, incluso mediante la práctica de la extorsión. Reporte de un secuestro como elemento clave. Bien, cualquier presunto secuestro es un índice grave con consecuencias potencialmente mortales. Su investigación requiere la compilación, análisis oportuno y la utilización cuidadosa y eficaz de la información. Perdón, disculpen un poco la voz, me estoy recuperando. Los investigadores, especialmente el oficial encargado del caso, recordemos que a nivel nacional, conocido como el oficial investigador superior en algunas jurisdicciones, deberán obrar con discernimiento y tomar decisiones difíciles, a menudo con información imprecisa y en circunstancias que cambian rápidamente. Y desde luego cada caso es diferente. Como siempre decimos en la policía, cada procedimiento es diferente. Uno puede saber muchísimo, pero los procedimientos y los casos, por ejemplo, de secuestro o cualquier hecho delictivo, siempre es diferente y la forma de operar del delincuente. Muchos secuestros están muy bien planificados. Los secuestradores habrán considerado cuidadosamente dónde apoderarse de la víctima, qué armas y medios de transporte se necesitan, dónde se esconderá la víctima y qué rutas de escape se utilizarán. De igual manera, es muy probable que hayan hecho un análisis de la víctima acogida y de su familia o negocio, así como de su vida social, privada y lugares predilectos y sus rutas y hábitos. Algunas veces, sin embargo, los secuestradores no son bien planificados. Puede que se improvisen en el momento. Independientemente del motivo, cada secuestro tiene probabilidad de ser único y extremadamente difícil para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bien, seguimos. Objetivo de la investigación de un secuestro. Los objetivos principales de la investigación de secuestro, numerándose en orden de prioridad, son los siguientes. 1. La preservación de la vida.
2. La liberación inmediata y segura de la víctima. 3. El suministro de protección y apoyo de la familia de la víctima. 4. La protección de la seguridad pública. 5. La reunión de información de inteligencia y de otro tipo y de los elementos probatorios que conduzcan al arresto y la condena de los delincuentes. Los funcionarios públicos siempre queremos lograr detener a los delincuentes en la mayoría de casos. Bien, reconocer que la prioridad de preservar la vida y el arresto de los delincuentes es crucial para la investigación y puede requerir una reconsideración de las opciones tácticas y su utilización aumenta el riesgo para la víctima. Es esencial que se realicen evaluaciones de riesgos objetivas y estos riesgos sean examinados y documentados durante la investigación de un secuestro. Álvarez, tuya la clase.
Bien, eso Álvarez, vamos a estar pasándole a todos por privado eh, eso último, información porque es muy larga y bastante engorrosa, digamos, tenemos 4 o 5 horas, así que lo hice corto para pasarlos en el privado, no voy a estar pasando esa información. Nos queda 5 minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Espero que le haya sido útil la información que estamos brindando, así que vamos. Víctor Domínguez, sí, gracias a una consulta. Buenas noches. No, por favor, señor Domínguez, si quieren seguir todos, hacemos otro meet y podemos discernir tranquilamente, sin problemas. Están la opción de todos.
Bien. Estamos, estamos, eh, Álvarez, estamos llegando al final estamos sin tiempo, si quieren, armamos otro tiempo y armamos otro meet, si quieren, no tengo problema. ¿Vos, Álvarez, tenés problema? Muy bueno, dicen, bien, nadie parece, yo no tengo problema. Armamos otro meet y discernimos, ¿me parece? Ahí le paso 5 minutos y le estoy pasando para el otro meet para discernir. Ya pasó Álvarez al grupo, de todo, en breve nos conectamos.